En esta presentación resumiré el protocolo de seguimiento de pacientes con enfermedad coronaria documentada. También fue elaborada mediante discusión por el mismo equipo, por el mismo grupo de trabajo que elaboró el protocolo diagnóstico de enfermedad coronaria. A la hora de plantear el seguimiento de estos pacientes es muy importante saber cómo es la historia natural de la enfermedad coronaria aterosclerótica. Y esta gráfica de las últimas guías ESC de práctica clínica en síndrome coronario crónico nos reflejan bastante bien que el riesgo de muerte cardíaca, riesgo de infarto de miocardio es muy variable en función de la presentación clínica inicial y del control de los factores de riesgo, y va evolucionando en forma de picos, de pequeños picos. Son los síndromes coronarios agudos, la necesidad de revascularización puntualmente, y el paciente de nuevo va a su progresión, en su progresión de riesgo de una forma lenta. Es muy difícil establecer en qué momento tu paciente está de esta curva. No es tan difícil, digamos, el controlar estos factores de riesgo para bajar la tasa de riesgo de infarto de miocardio, de muerte cardiovascular, aplicando dieta, ejercicio físico, esto idealmente guiado desde la unidad de rehabilitación cardíaca, luego es algo que el paciente aprende para siempre. La antiagregación, dejar el LDL al mínimo, habitualmente con una estatina potente a máximas dosis, objetivo de presión arterial 130-80, objetivo de hemoglobina glicada menos de 6,5, 7, pacientes muy mayores, incluso un poco más elevado, agregar al tratamiento antidiabético los ISGLT2 y o los agonistas GLP-1, obtener la revascularización completa de los vasos principales. Vamos a dividir la enfermedad coronaria en dos grupos diferenciados. En primer lugar están los pacientes con enfermedad coronaria aterosclerótica, los que presentan lesiones obstructivas en el cateterismo. Ahí están entre el 80 y el 90% de los pacientes con enfermedad coronaria. Y otro grupo son aquellos pacientes con clínica de angina o que han presentado infarto, pero no tienen lesiones coronarias obstructivas en la angiografía. Estos son los de angina vasoespástica, los pacientes con angina microvascular o los pacientes que tienen disecciones coronarias espontáneas, habitualmente del sexo femenino. En un contexto global, debemos comprender que existe un riesgo residual muy dependiente de marcadores clínicos como son la mala tolerancia a los esfuerzos, los síntomas progresivos de aparición en reposo, la presencia de diabetes mellitus o una edad avanzada, la presencia de enfermedad renal crónica, enfermedad arterial periférica, si los pacientes tienen historia de más de un infarto de miocardio o historia de trombosis tardía, me refiero a trombosis muy tardía, de más de un año, de stents, elevación de la lipoproteína A minúscula, la lipoproteína A pequeña, o un LDL colesterol no controlado. También reconocemos los marcadores de riesgo anatómicos, que son la enfermedad de tronco de 3 vasos, especialmente la afectación de la vea proximal, la disfunción sistólica del ventrículo izquierdo, un gran área de isquemia en riesgo, por ejemplo, de más del 30% del ventrículo izquierdo, y los factores que llevan a un mayor riesgo de trombosis de stents, como son los stents largos, más de 50 milímetros, stents finos, menos de 2,5 milímetros de diámetro, stents que están colocados sobre arterias que irrigan un territorio aquinético extenso, antecedentes de trombosis de stent, los stents infraexpandidos o no adosados a la pared, y eso lo vemos con técnicas de imagen, o los stents tipo sándwich para recubiertos de PTFE para cubrir zonas de aneurismas o zonas de perforación coronaria. Entrando ya directamente en el seguimiento de los pacientes, empecemos por el seguimiento del síndrome coronario agudo. Nosotros tratamos de hacer una revascularización completa, funcional, en la mayor parte de los pacientes, siempre que esto sea posible, lo intentamos, siempre que sea razonable. Los pacientes se van de alta con doble antiagregación, excepto en el caso de necesidad de tratamiento anticoagulante, que es un ente aparte. Reciben atorvastatina o rosuvastatina en sus dosis máximas. Se utilizan IECAs y o beta bloqueantes si es apropiado dentro del contexto clínico, y en los pacientes diabéticos ISGLT2 o agonistas GLP-1.
en el contexto apropiado también. Y a lo largo del seguimiento vamos a mantener los objetivos de prevención secundaria de presión arterial, de LDL, LDL lo mínimo posible y la hemoglobina glicada. Y esto es un objetivo a largo plazo, es un objetivo que no caduca, no tiene fecha de caducidad. Pues una vez completada la revascularización, establecido el tratamiento, el paciente recibe el alta y lo primero que nos preguntamos es si por condiciones físicas o a veces logísticas es o no candidato a rehabilitación cardíaca. La mayoría de los pacientes recomendamos la rehabilitación cardíaca y una vez terminado el programa, en torno a unos 3 meses, los valoramos en una consulta presencial a los 6 u 8 meses del alta del síndrome coronario agudo. Si no son candidatos a rehabilitación cardíaca, debemos hacer una valoración al mes del ingreso inicial por síndrome coronario agudo para verificar el tratamiento, para verificar síntomas de estos pacientes y después la hacemos a los 6-8 meses. A lo largo de este periodo vamos a obtener analítica para verificar los lípidos, la hemoglobina glicada, la PCR de alta sensibilidad, la lipo pequeña si esto no se ha obtenido durante el ingreso y solo vamos a realizar ecocardiograma en situaciones especiales como si hay que decidir un implante de desfibrilador, la presencia de trombo intraventricular, presencia de enfermedad valvular y solo haremos pruebas de detección de isquemia en caso de síntomas dudosos, en caso de la clasificación funcional necesaria para la rehabilitación cardíaca u otras tareas como práctica deportiva o profesiones de riesgo. Y no está indicada realizar una prueba de detección de isquemia de rutina en estos pacientes. Una vez valorados a los 6-8 meses, si el paciente está asintomático, tiene una revascularización adecuada, tiene una función sistólica del ventrículo izquierdo conservada, podemos hacer una consulta telefónica a los 12 meses, verificar que está todo bien y si no se cumple este requisito, la consulta sería presencial. Una vez hecha esta valoración, si el paciente está bien, se le da el alta para hacer el seguimiento según síndrome coronario crónico, que es la siguiente diapositiva. En el caso del seguimiento del síndrome coronario crónico hay dos posibilidades: que el paciente haya entrado en el protocolo a través de una clínica de angina estable, o un paciente o incluso asintomático con demostración de isquemia, o que haya venido de un seguimiento del primer año del síndrome coronario agudo. En este caso es necesario hacer alguna revisión para la titulación de fármacos antianginosos o de prevención secundaria para optimizar los objetivos de revascularización. Una vez hecho esto, si persiste la angina, si el paciente tiene disfunción sistólica o queda con una isquemia moderada o grave, va a tener un seguimiento diferente de aquellos pacientes en los que sí se obtuvo un control sintomático al menos 6 meses, que no tienen disfunción sistólica significativa, que no tienen isquemia grave. Estos se pueden dar de alta de la consulta y hacer un seguimiento crónico guiado por su médico de atención primaria. En este seguimiento es importante saber que el médico de atención primaria o el paciente no están solos. Haremos una evaluación conjunta que se hará a través de e-consultas, incluso a través de consultas puntuales al grupo de trabajo del síndrome coronario. Igualmente, las guías de práctica clínica recomiendan la realización de una ecocardiografía al menos cada 5 años en estos pacientes. Este es el caso donde el paciente sería remitido de nuevo a la consulta de cardiología. O, por supuesto, en el caso de que hay recidiva de síntomas. Cualquier otra consulta de tratamiento aquí o de seguimiento se puede hacer mediante esta evaluación conjunta a través de la e-consulta. Si el paciente tiene angina, isquemia grave, disfunción sistólica, haremos un seguimiento sistemático en consultas de cardiología. Siempre, en todo momento, la idea es mantener estos objetivos agresivos de prevención secundaria. El otro apartado es el seguimiento de pacientes que no tienen enfermedad coronaria aterosclerótica, por ejemplo, en la disección coronaria espontánea. En estas pacientes hay que obtener, si es que no se ha hecho ya, un TAC de arterias cerebrales, de troncos supraórticos y de aorta abdominal
para buscar enfermedad tipo aneurismas, displasias en otros segmentos del árbol arterial. Se recomienda doble antiagregación durante 30 días y después mantener aspirina de manera indefinida. El tratamiento con antianginosos con IECA estatina debe ser individualizado, depende de la anatomía coronaria, de la función sistólica y de los niveles de LDL colesterol, como en el resto de la población. Esto no es una enfermedad aterosclerótica que obligue a un manejo del LDL tan agresivo como en el supuesto de la enfermedad aterosclerótica. Si el paciente está asintomático a los 12 meses de seguimiento, no hubo recurrencia, el manejo es similar al síndrome coronario crónico, con un manejo guiado por el médico de atención primaria, el manejo del propio paciente. En el caso de angina microvascular, recomendamos una valoración invasiva de la microcirculación para obtener un diagnóstico. Si este no se ha obtenido previamente, no está indicada la antiagregación si no hay enfermedad aterosclerótica a otros niveles. Y el tratamiento antianginoso ayuda mucho a conocer el estudio de la microcirculación porque va a ser con calcio antagonistas, si hay datos de vasoespasmo, con nitratos de acción larga, ranolacina, y considerar en estos casos la rehabilitación cardíaca porque hemos visto que puede ser muy útil. El tratamiento con IECA o estatinas también será individualizado y el seguimiento será también según lo que hemos explicado en síndrome coronario crónico. En angina vasoespástica, el diagnóstico se hace mediante observación de una elevación transitoria del ST en ausencia de enfermedad coronaria aterosclerótica significativa. Es necesario hacer una angiografía coronaria para tener ese diagnóstico de que no hay enfermedad coronaria, porque a veces hay vasoespasmo sobre placa aterosclerótica y mejora con el tratamiento de revascularización, como los stents. También se puede hacer el diagnóstico cuando no tenemos el electrocardiograma disponible o un ecocardiograma durante la crisis de dolor a través de test de provocación con acetilcolina en la sala de hemodinámica. El tratamiento es el abandono absoluto de tabaco, calcio antagonistas, nitratos de acción larga, a veces en combinación, o nicorandil. Y tener a mano los nitratos, la solinitrina, la calcinitrina, los nitratos de acción corta a demanda. Si los pacientes están asintomáticos tras un año de seguimiento, seguimos recomendando obviamente la abstención de tabaco y el seguimiento es según el síndrome coronario crónico. Si el paciente sigue fumando, yo recomendaría mantener el seguimiento en consultas de cardiología y tratar de hacer con que dejen de fumar mediante las terapias de ayuda que disponemos. Pues nada más, muchas gracias y deja tus comentarios o tus dudas y estaremos encantados en discutir.